Buenos días, mi familia, Dios les bendiga. Vamos a compartir la palabra del Señor en este día. Estamos en el cuarto mensaje de Ageo, que corresponde al tercer sermón que Ageo dio al pueblo de Israel en esos 520 años antes de Cristo. Estamos en una fecha bastante antigua, así que yo te invito a que abras tu Biblia y vamos a seguir compartiendo la palabra. Ageo capítulo 2, entonces, versos 10 al 19. Dice así: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. A nosotros como personas, hermanos, no nos gusta que los cambios en nuestra vida se produzcan de manera lenta. Criticamos, de hecho, incluso el mundo que es muy inmediatista, nos gusta la rapidez, combo 1, combo 2, ya a los 2 minutos estamos reclamando porque la hamburguesa no ha salido, porque estamos acostumbrados a que la vida tenga una dinámica rápida, nos gusta que la vida sea rápida, no nos gustan los procesos de nuestra vida. Y este mundo es inmediatista y nosotros también somos inmediatistas. Por ejemplo, cuando queremos bajar de peso, este proceso de bajar de peso sabemos que es un proceso lento, difícil. Nos cuesta pensar que los procesos deban ser tan largos. Nos gustaría bajar 10 kilos en una semana. También cuando somos enfrentados a un tratamiento médico, por ejemplo, a nosotros nos gustaría ir al médico, que nos dieran una pastilla e inmediatamente sanarnos de las cosas. Pero claro, la medicina tiene un proceso, a veces tenemos tratamientos que deben ser bastante largos, pero todos queremos en la práctica que estas cosas se resuelvan rápido. Nuestros problemas rápido, nuestros problemas de matrimonio rápido, nuestra vida, los problemas con nuestros hijos que se resuelvan de manera rápida. Pero esto es porque no nos gusta pensar, hermanos, que las cosas deben ser lentas, deben ser un proceso, porque a veces hay que ir muy en el fondo, muy al fondo de las situaciones para que las cosas se resuelvan. En nuestra vida espiritual eso es así. Nosotros nos gustaría que los cambios fueran rapidísimos. Por ejemplo, cuando alguien llega a Cristo, piensa o le gustaría pensar de que las cosas, los cambios en la vida deben ser radicales y rápidamente. Queremos ver que alguien que tenía una gran corrupción ya mañana no tenga nada y sea una nueva criatura 100% completamente santificada, pero vemos en la práctica que eso no es así. Dios tiene procesos en la vida de la gente. Hay algunas personas que cambian más rápido que otras, sin duda, pero Dios tiene procesos sin duda con todo el mundo. También cuando alguna vez quizás tú escuchas un sermón que te impactó, que Dios te habló y tú dijiste: sí, ahora sí que cambio, esta vez sí que cambio, y te gustaría que aquellos cambios marcaran una gran diferencia en tu vida, pero te das cuenta rápidamente que esos procesos son lentos
y que las consecuencias de aquellos malos actos tienen una recuperación lenta, la cual nos cuesta asumir, nos cuesta aceptar, porque nos gustaría que las cosas fueran mucho más rápido. En la práctica, hermanos, lo que les quiero decir con estos ejemplos es que no nos gusta la montaña rusa espiritual. Nos gustaría que esto fuera realmente como un proceso lento de avance en nuestra vida, aunque fuera lento, pero ascendente, todo el tiempo ascendente. No nos gusta bajar y subir con estos problemas de cambio. Nos gustaría ver cambios continuos y siempre para mejor, pero la vida espiritual es un proceso complejo, un proceso lento, y esto, como les decía, no es un problema solo del siglo XX. No es un problema que es algo que nos sucede a nosotros y a nuestra sociedad, sino que es el mismo problema que las personas del pueblo de Israel 2500 años atrás también tenían. Sufrían de este anhelo de que las cosas fueran más rápidas de lo que ellos estaban visualizando, ellos estaban observando. Quiero hacer entonces, antes de analizar el texto que hemos leído, la palabra del Señor en este día, hacer un resumen rápido de lo que hemos visto. Hemos visto que Dios exhortó al pueblo a construir el templo. Vemos cómo este pueblo obedeció y se puso a construir. Cuando surgieron problemas, ellos se desanimaron, pero Dios los animó diciéndoles que estaba con ellos, que habían promesas para el futuro, que la misma gloria de Dios se iba a manifestar incluso mayormente en el futuro que en el pasado. Pero vemos cómo ellos reclamaban porque no veían las promesas de Dios materializadas. Sin embargo, Dios les habló y los animó a seguir adelante confiando en sus promesas. Y Dios trae entonces una nueva palabra para animar al pueblo. Eso es para contextualizar un poco lo que hemos estado compartiendo estas semanas, pero el día de hoy he titulado el mensaje como el día D. Usted recordará que el día D es ese evento en la Segunda Guerra Mundial, es el desembarco de Normandía, ¿cierto? Donde los aliados que estaban en contra de los nazis y sus aliados, ellos organizaron de manera muy estratégica un desembarco masivo en las costas francesas de Normandía. Es reconocido por los historiadores que el desembarco de Normandía fue un punto clave en la guerra, uno de varios, pero este es muy importante, como el minuto en el cual la guerra comienza a desbalancearse en favor de los aliados con los norteamericanos. ¿Por qué? Porque Alemania claramente era un enemigo muy poderoso y cuando desembarcan masivamente, la guerra comienza a desencadenar el triunfo hacia los aliados. Por lo tanto, el día D creo que es un buen título para pensar porque después de este sermón para ese pueblo de Israel se genera un cambio. Hay un día donde Dios marca esa fecha como el día D, el día del cambio. Y yo quiero hoy día entonces compartir con ustedes la palabra y hablar de 3 puntos importantes, que este va a ser el día de revisar las motivaciones. Dios les hace revisar las motivaciones. Es el día de también reconocer las consecuencias de lo que hemos hecho, pero también el día de la promesa real de cambio de parte de nuestro Señor. Entonces, lo primero que vamos a compartir en este sermón, el día de revisar las motivaciones. Este mensaje es muy interesante, porque ustedes verán que muchas veces les habla a todos, les habla a la autoridad política, habla Dios a través de Ageo también a la autoridad religiosa y habla Dios también al pueblo. Pero en particular este texto y esta predicación comienza donde Ageo le habla a los sacerdotes. Estos son la autoridad religiosa para el pueblo, ¿cierto? Y si hay alguien que pudiera entender como autoridad religiosa qué es lo puro, qué es lo impuro, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que es correcto y qué es lo que es incorrecto, son los sacerdotes. O sea, si no lo saben los sacerdotes, ¿qué lo va a saber? Se supone que los sacerdotes son quienes escudriñan las Escrituras, quienes saben la voluntad de Dios, están para eso, principalmente para eso. Entonces, quienes conocen la palabra como debe ser dicha y enseñada, y para poder dirimir situaciones difíciles y distinguir lo que es puro de lo impuro, son los sacerdotes. Por lo tanto, Dios envía a Ageo a desafiar a los sacerdotes para que se den cuenta algo que estaba sucediendo en el pueblo e incluso en ellos mismos. Él inicia las preguntas en el verso 12 y 13, haciendo referencia a lo que es la transmisión de la pureza. ¿Por qué? Porque les pregunta si la pureza se puede transmitir indirectamente. Vea por favor el verso 12. Dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada?
Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Acá estamos hablando, hermanos, de algo específico de la función sacerdotal. ¿Por qué? Porque ellos tenían la responsabilidad de cortar la carne, de preparar el sacrificio, y esa carne que estaba dedicada al Señor, que había sido elegida y declarada santa por las condiciones de cierta pureza que ésta tenía, ¿cierto? Este sacrificio, esta carne, era considerada santa. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote? Lo envolvía en el borde de su tela, de su ropa, y llevaba esta carne para el sacrificio. Esta carne, al estar santificada, por supuesto, estaba santificando a aquel que estaba en contacto con ella, el mismo sacerdote. Y aquí la pregunta venía, si el vuelo de esta misma ropa que estaba santificada por estar en contacto con la carne santificada, tocaba algo más, tocaba carne, como decía ahí, tocaba vianda, pan, vino, aceite, cualquier otra comida, ¿eso que tocaba iba a ser santificado? ¿Cuál fue la respuesta de los sacerdotes? No. La respuesta fue categóricamente no. ¿Por qué? Porque la pureza, ellos sabían que no puede ser transmitida indirectamente, solamente directamente. Quien está en contacto con el elemento santo es santificado. Pero si ese elemento que ha sido santificado toca algo más, aquello no es santificado. Ahora, quiero aclarar algo. Todo esto está en el contexto de lo ceremonial. No significa que usted toca carne y usted es santificado, aunque esté muy rica la carne, no va a ser usted santificado. Esto está haciendo referencia solamente al momento y el proceso de sacrificio, los rituales de sacrificio, en todo lo que los sacerdotes tenían que hacer. Pero después que ellos les responden esto, él les hace otra pregunta, haciendo referencia ahora a la transmisión de la impureza. Si ustedes se fijan, la pregunta en la práctica ¿es imposible la transmisión indirecta de la impureza? Verso 13, y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Como les decía, esto significaba que si alguien tocaba un cuerpo muerto, él era contaminado. Y le preguntaron entonces, si esta persona que ha sido contaminada toca otro elemento, ¿ese otro elemento será contaminado? ¿Cuál fue la respuesta? Será contaminado. Esto nos está diciendo que la impureza tiene facilidad de transmisión indirecta, pero la pureza no tiene la misma facilidad de transmisión indirecta. Esto implica que si hay transmisión indirecta de pureza y con mucho mayor facilidad. Números capítulo 19, por favor, abra su Biblia, quiero mostrárselo, porque esto es como parte está en el contexto, del contexto ceremonial, ¿cierto? De las obras ceremoniales de los sacerdotes. Número 19, verso 13, y verso 22, dice así, todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Verso 22, y todo lo que el inmundo tocare, será inmundo, y la persona que lo tocare, será inmunda hasta la noche. Quiere decir que cuando Ageo le predicó a los sacerdotes, ellos estaban repitiendo la ley, ellos eran conocedores, por eso les preguntó a ellos. Y en la práctica, ¿qué nos están diciendo? De manera tangible, es que la santidad no se transmite con la misma facilidad que la impureza. O sea, el pecado es mucho más contaminante y afecta con mayor rapidez que lo que pudiera afectar positivamente la santificación. O sea, el pecado, hermano, es como un virus. Es como un virus. A nadie se le pega el virus de la salud, eso no existe. O sea, si usted va sano por la calle y usted no anda pegando sanidad a la gente. Pero diferente es el caso del virus. O sea, si usted tuviera una persona enferma y vinieran 4 personas sanas, ¿el enfermo se sanaría por estar cerca de los sanos? No, todo al revés. De hecho, es más probable que una persona que esté contaminada, que tenga un virus, que tenga una enfermedad, él termine contaminando a varios. No sé si a usted le ha pasado en la casa, cuando uno de ustedes se enferma en el hogar, se enferma un niño, se enferma usted, y usted termina siendo contaminado o contaminando al resto de la familia. ¿Por qué? Porque somos contaminados con mayor facilidad caminando con gente impura, de lo que somos santificados andando con gente pura o santa, hermanos. Y eso es claro.
Esa era una pequeña enseñanza que Dios le estaba dando al pueblo. Había cierto grado de contaminación que estaba fluyendo con facilidad y que lo santo que estaba pudiéndose hacer no estaba surtiendo o teniendo el mismo efecto o con la misma rapidez que estaban teniendo la contaminación. Por ejemplo, si alguien chismea, hermano, si alguien chismea o pelea con otra persona, es más fácil que tú sigas siendo parte de ese chisme y sumándote al chisme, que tú puedas influir positivamente en la persona para que deje de chismear. O sea, si tú no chismeas, tú no le vas a pegar el no chisme. Sin embargo, el chismoso es más fácil que te pegue a ti el ser chismoso. Eso es parte de las enseñanzas prácticas que el Señor le estaba mostrando, porque aquí había un problema, hermanos, en el corazón del pueblo. Recuerden, hermanos, que después del primer mensaje, ellos se arrepintieron, ellos comenzaron a construir, ellos estaban animados construyendo, pero se desanimaron mirando el pasado. ¿Por qué? Porque los que estaban antiguos estaban viendo mal la realidad, estaban criticando la realidad actual, amando más el pasado, y probablemente lo que ellos dijeron, lo que ellos hablaron, estaba contaminando y había contaminado al pueblo. Lo que aquí Dios les está criticando, que esas actitudes del corazón, esto estaba brotando desde su corazón, estaba contaminando todo lo que ellos hacían. Su intención del corazón estaba contaminando y haciendo impuras sus obras. El verso 14 dice, y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Aquí vemos cómo Dios está criticando las motivaciones de su corazón. Ellos estaban obedeciendo, ellos estaban construyendo el templo, ellos estaban haciendo externamente lo que Dios les dijo que hicieran, pero había un problema en su corazón. Miren la progresión de Dios. Dios critica primero que no tenían a Dios como el primer lugar. Dios después les dice, ustedes están amando más el pasado que el presente. Y el tercero es las motivaciones con las cuales ustedes están haciendo las cosas. Ellos estaban obedeciendo, pero no estaban obedeciendo de todo corazón. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez o ha escuchado por ahí aquellas personas que dicen, sí, pastor, lo voy a hacer, voy a obedecer, lo voy a hacer, pero solo por obediencia, solo por obediencia. ¿Ah? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ok, externamente lo voy a hacer, voy a cumplir la ley, voy a cumplir lo que me está diciendo, pero por dentro de mi corazón yo no quiero hacerlo. No me gusta hacerlo, no quiero hacerlo, no estoy ni ahí con hacerlo, pero lo voy a hacer solamente externamente porque me lo están diciendo. Eso es lo que Dios viene a criticar en su pueblo. Porque las personas pueden estar asistiendo a la iglesia, las personas pueden estar sirviendo en un ministerio, las personas pueden estar sirviendo en su casa, a su esposo, a su esposa, se pueden estar callando y sujetando. Pero hermano, la motivación de su corazón marca la diferencia. Y lo que Dios le está diciendo es que con mayor facilidad la motivación de su corazón puede contaminar todo lo que hace. Que la buena intención eventual de nuestro corazón santificar nuestra vida y nuestros actos. Nuestra motivación entonces, hermanos, contamina todo lo que hacemos. Pero lo que hacemos no nos santifica internamente. El que usted venga a la iglesia como un acto real y concreto no santifica su corazón, sino que la palabra y la motivación correcta santifica su vida y sus actos, y no al revés. Por eso lo que nos estaba mostrando aquí Ageo es que la impureza se transmite entonces con mayor facilidad. El espíritu entonces, hermano, con que nos acercamos a Dios, la motivación real con que nos acercamos a Dios, servimos en la iglesia, servimos a nuestra sociedad, servimos a nuestra esposa, servimos a nuestro esposo, marca la diferencia. El espíritu con que nos acercamos entonces al Señor puede llegar a contaminar todo nuestro culto. Quiero que usted note cómo Dios les demuestra que la motivación impacta todo lo que ellos hacen. Verso 14 hace referencia a que estaba contaminada toda la obra de sus manos, hermanos. Todo lo secular, su trabajo, sus actividades en el hogar, sus estudios, su empresa, o sea, todo estaba contaminado por su corazón. Es muy probable que aquellos hacían cosas fuera,
entendían que Dios estaba con ellos, entendían que Dios le había dado las cosas, pero ellos estaban reclamando. La motivación de sus corazones era un desagrado, estaban buscando quizás su propio placer y no buscar la gloria del Señor, porque su corazón estaba contaminando sus propias motivaciones y todo lo que ellos hacían. Pero además dice el verso 14 que estaba contaminado todo lo que ofrecen a Dios, hermanos. Todo lo que hacían en el culto a Dios, sus ofrendas, sus diezmos, su servicio estaba contaminado por su motivación. Su hacer, entonces, y su ofrecer estaba contaminado. Aquí aprendemos algo, hermanos, mi familia, es que Dios no separa las cosas. No es que tú puedas venir a la iglesia y adorar a Dios y aparentemente tener un culto al Señor y en tu vida privada estar con otras motivaciones y hacer otras cosas. Todo es una misma vida. Nosotros somos lo mismo acá que afuera. Y esa integralidad del ser es lo que Dios nos está mostrando de pasadita aquí en este texto. Entonces, el día de reconocer las motivaciones les llegó a ellos, porque Dios destapó cuáles eran sus motivaciones reales. Y esas motivaciones entonces estaban contaminando las cosas. Y esas mismas motivaciones son las que traían consecuencias. Por eso era el día también de reconocer, hermanos, las consecuencias. Era necesario reconocer las motivaciones, el día de reconocer las motivaciones, pero también de reconocer las consecuencias. Llevábamos más de 2 meses desde el último sermón que Dios le había enviado a través del profeta y ellos habían vuelto a mirar la siembra, estaban observando la realidad y probablemente ellos estaban muy desmotivados de nuevo. Dice el verso 16, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. ¿Qué dice Dios? Oserí, con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que los efectos del pecado perduran. Hermano, cuando nuestro pecado ha tenido consecuencias, los efectos de esos pecados permanecen más tiempo que lo que nosotros quisiéramos. Es porque el pecado y la motivación con que hacemos las cosas contamina con mucho más facilidad que lo que se puede resolver, restaurar, contaminar. Cuando alguien ha chismeado sobre alguien, efectivamente se puede aclarar, se puede decir, pero los efectos de esa contaminación en muchos casos y en muchas mentes, eso perdura por más tiempo. La imagen de una persona puede ser dañada por mucho tiempo cuando alguien chismea de otra persona. Ejemplos bíblicos sobre estos efectos del pecado y que perduran y que Dios a veces permite que perduren son, por ejemplo, el caso del rey David. David fue perdonado. David, cuando él pecó gravemente delante del Señor, él mandó a matar a Urías, él se acostó con Betsabé, adulteró, fornicó, etcétera, etcétera, etcétera. Él se arrepintió y es genuino el arrepentimiento de David, nadie lo cuestiona. Dios lo reconoce, de hecho. En el Salmo 51 él habla de su arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Y qué hace Dios cuando alguien pide perdón genuinamente? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios perdona, hermano. ¿David fue perdonado? Por supuesto que fue perdonado, pero eso no significa que Dios no permita ciertas consecuencias, que él sufriera las consecuencias de su pecado. Otro ejemplo fue Manasés. Manasés fue un rey terrible sobre Israel, un mal rey, reconocido en las Escrituras como un rey muy malo, hermano, terrible, que arrasó la mentalidad del pueblo, que abusó del pueblo, que fue pagano. Sin embargo, Manasés se arrepintió al final de sus días. ¿Qué hizo Dios cuando una persona se arrepiente? ¿Qué hizo Dios? Dios lo perdonó. Sin embargo, las consecuencias de su mandato siguieron por generaciones. ¿Qué Dios nos está diciendo? Que los efectos de la contaminación a veces va a permanecer un largo periodo de tiempo. Esos efectos, el efecto de un divorcio, el efecto de un adulterio, los efectos de los actos criminales, de los vicios en nuestra vida, del mal cuidado de todos los aspectos de nuestra vida, eso tiene consecuencias. Aunque Dios nos perdona, hermanos. Por ejemplo, si uno de nosotros se arrepintiera por haber abusado de comer mucho y haber engordado y tú te dices, Señor, sí, perdóname, ¿me perdonas? ¿Qué dice Dios? Por supuesto que te perdona, pero eso no quiere decir que mañana en la mañana amaneces con 40 o 30 kilos menos. Los efectos del pecado tienen consecuencias y hay que trabajar y esforzarse para el proceso de santificación, creer en el Evangelio y trabajar por el Evangelio, hermanos, para que el Evangelio impacte nuestras vidas.
Muchos de nosotros nos arrepentimos, declaramos nuestra necesidad, confesamos nuestros pecados, rogamos a Dios que nos perdone y Dios nos perdona. Mas hay un proceso de santificación por la contaminación del pecado, hermano. Y eso es lo que Dios le está mostrando a este pueblo, que si ellos quieren ver días buenos, tienen que seguir creyendo, esforzándose, que los procesos de restauración son difíciles. Eso es para que aprendamos de manera práctica que tenemos que tener mucho cuidado con las motivaciones de nuestro corazón y con los propios pecados de nuestra vida. Tenemos, como lo dije al principio en la introducción del sermón, es porque tenemos problemas de esperar tiempos. No nos gusta esperar, queremos que las cosas se resuelvan rápido. Quiero ponerte el ejemplo de Abraham. Abraham, cuando Dios le prometió que él sería padre de multitudes, Abraham creyó. Él, de hecho, esa fe que él tuvo le fue contada por justicia, él fue justificado por haber creído. Pero ¿qué pasó? Él tenía 75 años cuando Dios le prometió y el tiempo comenzó a avanzar. Probablemente él cada semana o cada mes le preguntaba a su esposa, ¿y cómo vamos? ¿Ah? ¿Tenemos fruto de nuestro trabajo? Lo más probable es que él estaba esperanzado en que cada relación sexual pudiera producir lo que ellos esperaban, que era tener un hijo, engendrar. Pero pasaba un mes y no pasaba nada, 2 meses y no pasaba nada, 3 meses, llegó fin del primer año y ya la desesperanza estaba invadiendo el corazón de su esposa y probablemente de él. ¿Y qué hicieron? Buscaron un camino alternativo y él tuvo un hijo con una de sus sirvientas. En la práctica Dios le dijo, ven para acá, hombre, ven. Yo quiero que tú andes de manera santa delante de mí. ¿Por qué no me creíste? Cree, yo te voy a dar un hijo. Dios otra vez vuelve a prometerle. Y él comienza, Abraham recupera su fe, él pide perdón, pero hay consecuencias. Y las consecuencias las vemos hasta hoy día con esa desobediencia. Pero Dios cumplió, sí cumplió, pero no en el tiempo que ellos esperaban. Dios demoró 24 años más, cerca de los 100 años de Abraham, él tuvo cumplimiento de su promesa. Y eso es lo que tenemos que aprender. Dios cuando promete, Él lo cumple, pero en el tiempo que Él determina, porque Dios está trabajando mucho más profundamente en nuestro corazón de lo que nosotros percibimos. Dios quiere cambiar incluso hasta lo más profundo de las motivaciones de nuestro corazón, y muchas de esas motivaciones cambian después de un largo trabajo de relación de Dios con nosotros en nuestro corazón por medio de su palabra. Entonces hemos visto hoy día el día de la necesidad, ¿cierto?, de evaluar nuestras motivaciones. También el día de evaluar las consecuencias. Pero también es el día de las promesas de Dios por el cambio. Dios no es así. Dios no es como esto, como, sí, te equivocaste, ok, listo, es tu problema. No me metas a mí, tú te equivocaste, yo no estoy ni ahí contigo, lo que va a pasar contigo, tú eres responsable, tú asumes tus consecuencias, yo no me meto. No, Dios no es así. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Porque a pesar de que nosotros tenemos que aprender también de nuestras consecuencias, en medio de esas consecuencias, Dios mitiga esas consecuencias, Dios nos ayuda, Dios está con nosotros, Dios nos bendice, a pesar de que Él debiera hacer y permitir que el 100% de las consecuencias de nuestros actos nosotros las viviéramos, las asumiéramos. Sin embargo, Dios mitiga aquellas circunstancias, aquellas consecuencias, porque Dios nos ama y Dios tiene un plan con nosotros y con nuestra vida. El verso 18 dice así, miren, por favor en sus Biblias. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Es como que Dios les dijera, marca en el calendario, marca en tu calendario. Desde hoy día las cosas comienzan a cambiar. Desde hoy día las cosas van a ser distintas porque yo los bendeciré. Él es como que les dijera, ok, ¿tú has visto? Después de todo este tiempo, ¿hubo algún cambio? ¿Hubo alguna mejora? No hubieron mejoras. Sin embargo, aunque no has visto nada, desde hoy día las cosas van a comenzar a cambiar. Yo voy a estar con ustedes. Y es como que Él les dijera, ok, van a cambiar las cosas. ¿Confías? ¿Vas a confiar? Es como si Dios te dijera hoy día en esta mañana, hermanos, tú has visto todo este tiempo, tú has estado obedeciendo,
Yo te estoy corrigiendo las motivaciones hoy día. Quiero que te des cuenta que hay un problema con tus motivaciones. Yo sé que estás creyendo por ciertas circunstancias que puedan mejorar. No has visto la mejora en las circunstancias, pero yo te digo hoy día, confía. Yo hoy día comienzo a cambiar las cosas. Y es una pregunta para ti en este día. Es una pregunta para ti. ¿Vas a confiar en las palabras del Señor? ¿Vas a confiar? Porque Dios sí cumple. Ese es el mensaje que Dios les da. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje donde Dios te dice, no importa, ok, yo entiendo, hay circunstancias, hay consecuencias, pero yo voy a ayudarte a salir adelante en medio de esas circunstancias, y muchas de esas circunstancias, hijo, yo las voy a cambiar. Así es nuestro Señor. Por eso, como conclusión, quiero decirte y animarte que Dios efectivamente tiene disciplina sobre su pueblo. Dios ejecuta disciplina, pero Dios es un Dios que desafía, un Dios que nos desafía a creer, un Dios que no nos abandona a nuestra realidad, sino un Dios que interviene en nuestra vida todos los días, animándonos, exhortándonos, desafiándonos. Y en particular, Dios desafía a su pueblo. Yo quiero recordarte, por ejemplo, el caso de Malaquías capítulo 3, verso 10, cuando habla de los diezmos. Por ejemplo, Dios desafía a su pueblo y le dice, hey, pruébame en esto, pruébame, que yo abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Dios desafía. Dice, Jesús le dijo a su pueblo, a sus discípulos en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es eso? Sino un desafío. Dios nos desafía en este día. Cree, busca primero el reino, búscame a mí, busca el rey de ese reino. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca a Dios. Busca hacer la voluntad de Dios, hermano. Y tranquilo, todas las cosas os serán añadidas. ¿Por qué? Porque Dios es el que garantiza. Porque cuando Dios promete, Él cumple. Los cambios son graduales, efectivamente. Los efectos duran, pero Dios perdura para siempre. El camino, hermano, de la santidad es un camino más largo. Es un camino más largo, es un camino más complejo, pero es el camino que nos lleva por la voluntad de Dios. No desistas, hermanos. Tenemos luchas, pero Dios nos sustenta hasta el fin de los siglos y por toda la eternidad. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso? Amén.